Bienvenido a Descomplícate, nuestro espacio. Ese espacio en el que te dice que tu corazón siempre tiene la razón. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi programa de bienestar. El día de hoy les tengo una invitada muy especial, una amiga mía, psicóloga clínica. Ella es Andrea Sarmiento, una mujer que se ha dedicado por sus últimos 5 o 6 años a trabajar en temas relacionados a la relación que existe entre las emociones y la alimentación. Eso en palabras más coloquiales es esa forma que nosotros utilizamos para opacar o para evitar las emociones que estamos sintiendo por medio del comer, como ella lo llama, los comedores emocionales. Así que una pequeña introducción hacia ella. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Angie, gracias por invitarme a este espacio. Qué alegría poder compartir acá contigo. Bueno, Andrea, esto es un tema que realmente vemos muy seguido y que posiblemente a muchos de nosotros nos ocurre, pero ni siquiera sabemos qué nos está pasando. Cuéntanos de qué es esto, de qué se trata el tema de los comedores emocionales, como tú los llamas. Bueno, este es un tema que ha venido siendo estudiado por la psicología en los últimos años. Es más bien reciente, aunque seguramente ha pasado desde pues tiempos atrás. Nuestra cultura ha normalizado mucho el tema de comer cuando tenemos ciertas emociones, como la tristeza, la rabia o la melancolía, y este comportamiento ha sido más bien aceptado si pensamos en comparación con otras conductas como beber o como ingerir algún tipo de sustancia diferente. Los comedores emocionales son esas personas que presentan el comportamiento de precisamente ingerir alimentos seguido de una emoción que presentan que les parece pues displacentera o que les genera malestar emocional. Te doy un ejemplo para ser un poquito más gráfica. Son estas personas que cuando se sienten tristes, por ejemplo, buscan en la comida una manera de lidiar con sus emociones. ¿Cómo? Pues perfectamente puede suceder que cuando yo estoy triste y me como una porción de ponqué de chocolate, puedo sentirme mucho mejor. La dificultad que tenemos cuando asumimos este tipo de comportamientos es que la emoción vuelve a aparecer después y algunas personas que pues tienen este tipo de comportamientos, además de tener esta emoción otra vez latente como la tristeza, pues sienten otras como la culpa por haber consumido alimentos que usualmente son ricos en grasas y en azúcares. Es decir, los comedores emocionales no ingieren alimentos como frutas o verduras después de una emoción que es displacentera, sino que comen cosas ricas o alimentos ricos en azúcar y grasa, como donas, pasteles, chocolate, helados, entre otros. Andrea, yo hace unos años pasé por una situación, digamos que sentimental bastante fuerte que yo pues no esperaba ni había planeado que pasara. Y en ese momento yo no había caído en cuenta que mi tusa, por decirlo así, la estaba viviendo no desde lo normal, que es como llorar, tomar, sentirse triste, desolado, sino yo comía. Yo comía demasiado, Andrea, y tú misma me decías como, Angie, ¿qué te está pasando? ¿Tú por qué estás comiendo así? Y hasta ahora que hablo contigo respecto a este tema, me doy cuenta que yo fui una comedora emocional en ese momento. Tanto así que yo me subí 8 kilos, Andrea. 8 kilos. Digo, Dios mío, yo estaba, para muchos, para los ojos de muchos, yo estaba súper tranquila, feliz, saltando en un pie, pero yo no me estaba dando cuenta de mi comportamiento. Yo estaba evitando mi dolor por medio de la comida. Yo estaba comiendo cosas que yo jamás en mi vida había comido. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿cómo podemos hacer nosotros para afrontar esas emociones o inclusive para darnos cuenta que por medio de la alimentación estamos evitando sentir? Yo creo que el primer gran paso, Angie, es poder identificar que después, que en algunas situaciones que hemos vivido, donde tenemos tristeza, frustración, malestar o alguna emoción que consideremos negativa, viene una necesidad de nosotros de buscar algún alimento. Entonces, la manera en la que nos podemos dar cuenta es porque reflexionamos sobre diferentes situaciones que nos han pasado y pensamos en qué pasó después. Si después de eso viene la ingesta de alimento, pues ese es un primer marcador. El segundo marcador muy importante es que esa ingesta emocional está dada no porque mi cuerpo genere señales de hambre o me indique que es tiempo de comer, sino porque necesito, por ejemplo, masticar algo o distraer mi emoción o el dolor emocional que tengo en otra actividad diferente.
Entonces, el primer marcador, como venía mencionando, es poder identificar que después de una situación que me genera malestar, genero una conducta de ingesta de alimento. Pero pienso que es importante también comenzar a identificar esas emociones que yo tengo, cómo podría yo manejarlas. Es decir, cuando tengo tristeza, probablemente lo que necesito es que alguien me apoye, que alguien me escuche o que alguien me abrace o contarle a alguien lo que me pasa y poder desahogarme de alguna manera, que es diferente a cuando tengo rabia, porque como la rabia es una sensación de injusticia, una percepción que tengo yo de algo que no me parece justo, probablemente lo que tengo que hacer es otra cosa, contarle a alguien, manifestarle mi desacuerdo a la persona con la que tengo la dificultad, o encontrar maneras, por ejemplo, como escribir o como pensar en resolver la dificultad, me ayudaría más que poder comer. Y es diferente a la angustia. Si ustedes piensan, la angustia es esa sensación de no poder respirar, de sentirse en un espacio muy pequeño, estrecho, angosto. En esa medida, pues lo que hay que pensar es cómo yo busco un poco esa ventilación, como si lo que necesito es salir a caminar o si lo que necesito es escribir lo que me está pasando porque nadie puede enterarse, porque no quiero que nadie se entere o tomarme un espacio. Entonces yo creo que lo importante es identificar qué emoción tengo y qué le iría bien a mi emoción para poderla retirar. Tú hablas de algo que me parece muy interesante y me llama mucho la atención, es cómo para distraer mi emoción. Y seguramente eso fue lo que a mí me pasó. Sin yo darme cuenta, yo comía. Yo comía y comía y comía y comía y la gente me decía, pero usted, ¿por qué está comiendo tanto? Y yo le decía, yo no sé, pero yo sabía que yo no tenía hambre, yo lo hacía de glotona. Además de poder, si hablas un poco de las emociones, de la tristeza, de la angustia, pero uno, ¿cómo puede identificar esas emociones? ¿Cómo nosotros podemos hacer para darnos cuenta que somos unos comedores emocionales? Yo creo que lo primero más importante que hay que identificar, Angie, es que cuando me siento de alguna manera incómoda emocionalmente, tengo alguna emoción que no me es placentera, lo primero que tengo en mi cabeza es comer algo, ir a la cocina a buscar algo, ir a comprar algo de comer. Ese es como el primer gran marcador. De hecho, incluso podemos pensar que algunos comedores emocionales no solo lo asocian con las emociones que son pues calificadas como negativas, sino también, por ejemplo, cuando estamos contentos, entonces también queremos comer. Nosotros culturalmente nos desarrollamos mucho respecto a la comida, en relación a la comida. Es decir, todos nuestros eventos siempre giran alrededor de esto. Pensemos en los cumpleaños, en los grados, en los matrimonios. Entonces, las cosas que también nos pasan, las situaciones que vivimos día a día, que también son felices o nos traen buenas emociones, también giran en torno a la comida. Lo más importante, como ya lo dije entonces, es identificar si yo cuando me siento mal, lo primero que pienso es en comer, igual si me siento bien, y si no tengo hambre. Es importante verlo porque el hambre es una sensación que va incrementando con el tiempo, es decir, cuando mi glucosa se baja o cuando han pasado 4 horas después de mi última comida, yo comienzo a sentir que tengo hambre, pero es una curva que es lenta, que incrementa lentamente. En cambio, las ganas de comer son algo que yo necesito satisfacer ya, que no me da tiempo y que usualmente a veces se enfoca en algo muy específico. Por ejemplo, uy, no, tengo muchas ganas de comer algo dulce. Si ya identificamos que esa emoción o que ese deseo de comer es casi que incrementó ahora mismo, es casi inmediato, que necesito satisfacerlo ya, eso puede obedecer a una emoción, no a que tengo hambre. Bueno, ¿y qué pasa en lo opuesto? ¿Qué pasa cuando yo siento una emoción y a mí se me cierra el apetito? Yo sé que estamos hablando de los comedores emocionales, pero también pasa lo opuesto, también pasa que esto le ha pasado a muchas personas. A mí personalmente me pasa más que todo con la ansiedad. Cuando yo voy a presentar un examen, cuando yo voy a presentar o me voy a exponer a un público, a mí me da ansiedad, yo la siento y a mí se me cierra el estómago, a mí no me dan ganas de comer y ya después ya puedo ingerir cualquier alimento. ¿Esto está relacionado con los comedores emocionales también? Yo creería que es importante pensar que cada persona tiene unas maneras de comportarse y de afrontar sus emociones diferentes. Eso también parte un poco desde el sistema familiar, desde la familia. Como humanos, nosotros nacemos desprovistos
de herramientas para afrontar emociones, pero lo que vamos haciendo en casa es que nuestros papás, desde que somos pequeños, nos van enseñando maneras de afrontar emociones que van implantándose en nosotros. Ya cuando somos más grandes, somos capaces de afrontar emociones solos de diferentes maneras. Esto quiere decir que si mi mamá o mi papá o mis hermanos comen cuando están ansiosos o comen frente a la tristeza y yo aprendí desde pequeño a esto, es más probable que yo desarrolle ese tipo de comportamientos. Igual puede pasar de diferentes formas a nivel fisiológico, es decir, algunas personas se ponen ansiosas y se comen las uñas, pero no les da ganas de comer chocolate. Y otras personas no comen nada, también está dispuesto porque fisiológicamente estamos predispuestos a que ante situaciones de estrés nuestro sistema privilegia otras respuestas, como salir corriendo, como el temblor, como el sudor, nos enfocamos en otras cosas. Pero en realidad hay diferentes variables que explican el por qué algunas personas cuando están ansiosas o si se sienten tristes no comen y otras sí. Valdría la pena uno pensar en lo que hay en su familia. Por ejemplo, si en la familia hay personas con sobrepeso, uno podría perfectamente identificar si tiene tíos, primos, hermanos o papás que cuando están tristes o cuando están molestos comen o ingieren, por ejemplo, alcohol. Versus si hay una familia en la que cuando mamá llora, no come por todo el día. Entonces, creo que es un buen paso para comenzar a explicarnos a nosotros mismos de dónde vienen las maneras en las que afrontamos nuestras emociones, ya sea comiendo o privándonos de comer. Hablas de las diferentes formas que nosotros tenemos para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Siempre es una incertidumbre el futuro. Eso es muy claro. Andrea, ¿qué hacer cuando realmente nos pasan estas situaciones y no volvernos unos comedores emocionales o lo opuesto? Ujú. Yo pienso que cuando podemos identificar que nuestra sensación de comer frente a cualquier situación que tengamos es como prioritaria, cuando lo que tengo en mi cabeza es la idea de necesito comer algo, tengo ganas de comer algo, hay tiempo para todo. Cuando digo que hay tiempo para todo, me refiero a que podemos parar un segundo para identificar qué es lo que estamos sintiendo. Es decir, el cuerpo no va a fallar porque no comamos en los siguientes 5 minutos. Entonces, la invitación quizás es en este momento que podamos, cuando nos sintamos así, parar y detectar cómo nos estamos sintiendo y si comer sería la alternativa que nos quitaría ese malestar emocional. Pensemos que cuando comemos, lo que hacemos es aplazar la emoción, distraerla, pero no la estamos resolviendo. Y la emoción es un mensajero. Es decir, la emoción baja cuando nosotros logramos entender y descifrar qué es lo que nos está trayendo como mensaje. Entonces, lo primero es poder parar, pensar, poder identificar cómo podríamos sentirnos mejor o qué actividad nos podría ir bien. A veces es hablar, a veces es tomarse un baño, a veces es acostarse a dormir, otras ocasiones es llorar y todas estarían bien mientras que nos traigan paz. El indicador también debe ser que a largo plazo o que en ese momento, cuando comenzamos a hacer esas actividades para poder manejar nuestra emoción, sentimos tranquilidad. No se trata de que si estamos muy molestos, se nos disminuya el mal genio en 5 minutos, pero sí se trata de poder ser conscientes que la emoción como es un mensajero, es ondulante. Entonces, estamos muy bravos y después vamos a estar menos molestos, estamos muy tristes y después vamos a estar más tranquilos, hagamos lo que hagamos. La comparación un poco viene a que si comemos en vez de resolver la situación, no resolvemos la situación como tal y más bien nuestra emoción va a aparecer después cargada de un componente de culpa porque no debería comer. Por ejemplo, o pensarlo en las mujeres que piensan, no, me comí un ponqué de chocolate y no debería habérmelo comido. Si se lo comen disfrutándolo y con la intención de nutrir su cuerpo con el ponqué estará bien, pero si se lo comen para quitar una emoción que tienen, va a ir acompañada con culpa, usualmente. Tú hablas de que hay que buscar las diferentes estrategias o que tenemos que encontrar la forma de qué hacer para resolver la emoción, porque siempre en este momento todo el tiempo hemos enfocado en evitar la emoción, en ingerir para no sentir lo que estamos sintiendo. ¿Qué estrategias hay, Andrea, en términos de, no sé, se me ocurre la meditación o el mindfulness, porque sé que el mindfulness ha investigado un montón con respecto a eso? ¿Qué otras estrategias funcionan y serían buenas y efectivas para poder solucionar este inconveniente, por decirlo así? Porque nadie querrá comer
y nadie quisiera ser un comedor emocional, estoy segura. Ujú. Yo pienso que hay como una amplia variedad de estrategias y creo que lo primero es poder contactarse con la emoción propia para poder saber qué necesito. Es decir, cuando yo identifico, como lo decíamos al comienzo, cuando identifico que es tristeza, mi disposición para recibir apoyo es mucho mayor que cuando tengo mal genio, es decir, cuando tengo rabia. A veces las personas cuando tienen rabia necesitan respirar y respirar hondo y respirar profundo. Por ejemplo, se ha demostrado que la respiración y la meditación pues permite que el cuerpo libere otros hormonas y otros componentes que le producen tranquilidad. Por ejemplo, cuando respiramos en 4 inhalaciones y exhalamos en 6 tiempos, eso permite que el cuerpo disminuya los niveles de cortisol y adrenalina. Eso quiere decir que nos vamos a sentir más tranquilos. Cuando meditamos, pero meditación, por meditación no solo se entiende como sentarse en un espacio solo, sino también cuando oramos o cuando nos dedicamos a hacer una actividad 100%, por ejemplo, al que le gusta pintar, cuando se dedica a pintar pintando, valga la redundancia, cuando podemos hablar con quien tenemos la dificultad, cuando podemos tomar acciones concretas, por ejemplo, saliendo a respirar un momento, parando en nuestras acciones para revisar cómo nos estamos sintiendo, resulta mucho más efectivo. Incluso te puedo decir que uno podría decir que con rabia termina contestándole mal a los que no quiere porque está molesto. Y después de haber hecho esto, se siente además mal consigo mismo porque terminó en conflicto con quienes no tenían de pronto relación con el problema. Entonces, la primera estrategia es parar, pero la segunda también puede ser tomarse un tiempo para sí mismo. Bueno, entonces a mí mi experiencia como psicóloga me ha demostrado que muchas veces nosotros confundimos las emociones. Entonces yo me he encontrado con pacientes que me dicen, no, es que a mí me ha dado mucha rabia esta situación que pasó. Pero cuando yo indago con él con respecto a toda la situación que ocurrió, que le produce tanto malestar, nos hemos dado cuenta, o bueno, él ha caído en cuenta que no es rabia, sino que posiblemente fue frustración. ¿Cómo podemos hacer para realmente identificar qué emoción real estamos sintiendo? Digamos que si hablamos de mí, con lo que me pasó del ejemplo que puse al principio, yo sentía dolor de pérdida. Esa era mi emoción, dolor. Pero yo no la veía ni la sentía. Yo decía, no, esto es ansiedad lo que yo tengo. Pero ni siquiera tenía la capacidad de identificar la emoción real que yo estaba sintiendo. Entonces, ¿cómo identificar esa emoción real, Andrea, que estamos sintiendo? Y seguramente a ti también se te ha presentado este tipo de casos en los que los pacientes dicen una cosa y la emoción es totalmente la otra o la opuesta. Yo creo que es importante identificar que las emociones no se sienten de manera única y específica en un solo momento. Es decir, lo único que yo siento no solo es tristeza, sino que también puedo sentir una mezcla de emociones. Esto es como los colores primarios y cuando uno comienza a mezclar el verde con el amarillo le da otro color o el azul con el amarillo le da el verde. Entonces, hay que entender que hay situaciones de la vida que también generan una composición de emociones. Es decir, por ejemplo, la frustración es una mezcla de tristeza con rabia. Entonces, a veces nos es difícil entender que como adultos tenemos esa posibilidad de ir generando estados emocionales un poquito más complejos que cuando éramos niños. Cuando éramos niños éramos capaces de decir, me siento triste, tengo ira o ni siquiera tengo rabia. Pero cuando somos adultos podemos comenzar a decir, me siento angustiado, me siento frustrado, me siento decepcionado. Entonces, esta combinación de emociones vale la pena que uno identifique primero en qué parte de su cuerpo se siente. Hay algunas personas que sienten la tristeza como un vacío en el estómago, otras personas que sienten la rabia como mucho calor en la cara. La ansiedad usualmente pareciera ser como de esas emociones que son producto de la mezcla de varias cosas, entre la incertidumbre de lo que va a pasar. En el caso de tu pérdida, por ejemplo, la incertidumbre de lo que va a pasar, la tristeza de la pérdida, entonces esto se mezcla y terminamos por sentir que no sabemos ni cómo nos sentimos. Por eso muchas personas dicen, ay, yo no sé ni cómo me estoy sintiendo. No tengo claro si tengo rabia o tengo tristeza. No me es claro si me quiero ir o me quiero quedar, ¿no? Entonces, estos son los momentos donde vale la pena que tengamos un espacio a solas con nosotros mismos. Tenemos nuestra cama para acostarnos y pensar un segundo, tenemos un momento a solas incluso en el baño para poder pensar
en silencio con nosotros qué es lo que necesitamos. Es decir, la tristeza en el caso que me cuentas no se va a quitar ahí mismo, pero de pronto lo que sí necesitabas en ese momento era contarle a alguien que te sientes triste y que te sientes muy ansiosa y que de pronto dentro de esa ansiedad también estaba un temor a qué iba a pasar con tu futuro en términos de pareja. Entonces creo que hay que comenzar a entender que somos unos seres compuestos de matices emocionales, pero que cada emoción también nos va contando cómo podemos nosotros lidiarla, cuidarla. La tristeza es una de esas emociones y cada emoción trae un mensaje diferente que es sumamente valioso. La tristeza está asociada con la sensación de pérdida, como tú lo dices. Y cuando yo pierdo algo, ¿qué tengo que hacer? Pues sentirme triste, es lo regular. ¿Qué puedo hacer? Por eso hay muchos artistas que han despegado sus grandes obras a causa de sus tristezas y les va muy bien porque es una manera de no de evitar la emoción, sino de traducirla en otro lenguaje, de ponerla en otras palabras, de sacar su mensaje y en últimas de poder dejarla ir, porque como viene va, las emociones son como las olas del mar, vienen, nos dejan algo y se van. Entonces eso es bueno, darse los espacios para conocerse, sentirse, experimentarse en ese complejo de emociones y validarse respecto a eso, quererse con todas sus emociones es lo más importante para poder entenderlas. Qué interesante lo que acabas de decir. Además que debo agregar también como profesional que nuestro lenguaje para expresar las emociones es muy limitante. No sé si te has dado cuenta que los consultantes siempre dicen es que estoy feliz, triste, tengo miedo o estoy angustiado. O sea, es muy escaso el vocabulario con respecto a las emociones. Nosotros no estamos educados para expresar lo que sentimos y cuando lo expresamos somos castigados de alguna manera. Bueno, ya hablamos de como estrategia la primera, identificar la emoción y en el momento de la rabia o cualquier otra emoción hablaste de respirar, meditar, orar o inclusive un momento a solas, ya bien sea pintando, o escribiendo, leyendo o demás. ¿Cuál sería otra estrategia para los comedores emocionales, Andrea? Se ha reportado que funciona, por ejemplo, muy bien, que ha funcionado cuando algunos de nuestros consultantes, por ejemplo, deciden llamar a un amigo, entablar una llamada telefónica, buscar apoyo en su red de apoyo cercana. Hemos tenido consultantes que, por ejemplo, encuentran que tejer les funciona bien, escuchar música. No necesariamente tiene que ser la música relajante, puede ser la música de la preferencia personal. Eso también ha funcionado bien. Algunas personas también, por ejemplo, dicen que disfrutan dibujando mandalas. Entonces, todas las actividades que te estoy nombrando tienen como objetivo principal que nosotros como personas dejemos de estar dándole vueltas a la emoción y más bien nos concentremos en actividades que nos permitan suavizar ese tránsito de esa emoción por nosotros. Por eso es que cualquiera de las actividades que desarrollemos nos invita a estar presentes en ese momento. Si voy a pintar, pues cómo se siente la pintura, cómo se siente el espacio, pero también si voy a respirar, cómo estoy respirando. Una persona que respira agitada usualmente está predispuesta también a experimentar emociones que pueden resultarle más bien negativas. El cuerpo hace un gran esfuerzo por respirar rápido, por llevar oxígeno, y esa respiración rápida nos indica que estamos en peligro, hablando de lo fisiológico. Entonces, respirar es una opción, pero también estar de presente en todas las cosas que hagamos, sea cual sea la actividad, es muy importante. También en algunos casos hay posibilidades de resolver lo que nos está generando el malestar. Una discusión de pareja, una discusión con familiares, un problema en el trabajo. Si tiene solución, lo que mejor podemos hacer es darle solución al problema. ¿Cómo? Eso cada uno lo define. Si es el mejor momento para hablar, hablamos. Si es un momento para escribir sin entregar el mensaje y solo como un ejercicio para nosotros, estará bien también. Si es el momento de pedir perdón, está muy bien. Entonces, tener la resolución de problemas como una de las principales competencias que necesitamos desarrollar es muy importante, porque nos va a permitir darle un manejo más eficaz a las emociones que estamos sintiendo. Entonces hablas de la resolución de problemas y entre ellas hablas sobre la red de apoyo y otras actividades que podemos ejecutar para traernos un poco al presente, que es un poco que también siento que es como
es como un círculo que se va conectando todo con todo, como que al principio hablamos de identificar la emoción, respirar, meditación y ahora cómo resolucionar problemas con una red de apoyo. ¿Hay algo más, Andrea, que se puede trabajar con estos comedores emocionales? ¿Alguna otra estrategia? Sí, yo creo que es muy importante aceptar la emoción propia. Es decir, cuando luchamos contra lo que estamos sintiendo, yo no me puedo sentir así, no debería estar sintiendo rabia, no debería estarme sintiendo triste, debería sentirme agradecido. Cuando luchamos contra lo que estamos sintiendo, lo que generamos es mayor eco de la emoción en nosotros. Es decir, no porque nos digamos que estamos, que estar triste está mal, nos vamos a poner de mejor ánimo o vamos a dejar de sentir eso que estamos sintiendo. La aceptación es uno de los principales caminos y pasos y habilidades que tenemos que desarrollar, incluso desde pequeños, porque desde pequeños nos están diciendo cosas como esta: ya estoy lleno y no puedo comer más. No, tú todavía no estás lleno, tienes hambre. Entonces, desde ahí en adelante es poder, para nosotros, poder darnos cuenta que se vale estar triste, que no hay que, no solo se validan las emociones de los niños, se validan las emociones de los adultos. Y cuando yo valido lo que yo estoy sintiendo, cuando yo me doy cuenta que esto que me está pasando a cualquiera le daría rabia o me daría rabia a mí y me está dando rabia a mí, eso permite que pueda ver con más facilidad, con perspectiva, cuál es el paso a seguir para manejar esta emoción, que es cualquiera de los que hemos mencionado. Pero sí es bien importante que podamos como cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras emociones. Si la estoy sintiendo es porque algo hay allí que me generó malestar y no está mal, está bien. Quizás lo que no esté tan bien sea que yo termine discutiendo con alguien que no tiene nada que ver con mi conflicto porque no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo. Pero en principio la emoción me está mostrando que hay algo que me está tocando en un punto muy valioso de mi vida. Hay algo que me está lastimando, que me está hiriendo, que está tocando alguno de mis valores: lealtad, honestidad, sinceridad, amor, incluso la pérdida. Es como cuando normalizamos que perdemos a alguien, que nuestros compañeros o nuestros amigos nos dicen: oye, es normal estar así, es normal estar en cualquiera de nuestras emociones. Y sobre eso es mucho más fácil trabajar abrazando nuestras emociones que rechazándolas para tenerlas ahí, porque de una u otra manera lo que resiste, pues persiste en el tiempo. A mí el tema de la validación me parece claro y esencial para el tema de la aceptación de las emociones, porque si uno entra en un círculo de validación, uno se siente aceptado, tanto uno mismo como también uno puede, como que también eso puede ayudar a que uno acepte la emoción, ¿no? Es como que no te juzguen y no te critiquen por la forma como tú te estás sintiendo, dado que todos sentimos cosas diferentes o sensaciones diferentes en contextos diferentes que nos pasan en la vida. Bueno, ya nos has dicho de 3 estrategias muy importantes. ¿Hay alguna estrategia por la que podríamos empezar a trabajar esto? Yo pienso que lo primero es comenzar a acercarnos a cómo se siente nuestro cuerpo y cómo nos percibimos en ciertas emociones. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo primero es como dejándonos tiempo para estar a solas, en silencio, y acostumbrarnos a estar con nosotros mismos sin tanto ruido. Pero lo segundo es haciendo actividades que puedan estimular nuestros sentidos también. Es decir, es bueno identificar qué actividades estimulan, por ejemplo, nuestro olfato y nos traen tranquilidad. Por ejemplo, el uso de esencias, de olores, de alguna olor en particular que nos guste. Por ejemplo, en lo visual hay actividades como ver los álbumes de familia o ver fotos de paisajes que nos traen tranquilidad. Igual en lo auditivo. A veces algunos nos relajamos escuchando música instrumental, otros se relajan escuchando música de lluvia, y vale la pena comenzar a identificar entre nosotros, por ejemplo, incluso desde el gusto, qué sabores nos gustan y qué sabores se nos vuelven más representativos cuando nos sentimos tristes. Hay algunas personas que, por ejemplo, cuando sienten rabia, no solo quieren distraer esa emoción comiendo, sino también a veces se castigan. Piensen en aquellas personas que vienen haciendo procesos de cambio alimentario y de pronto sienten que se equivocan una vez y ahí arrancan a comer como con esa emoción de frustración, la sensación de fracaso. Entonces vale la pena ver qué sabores me disfruto, qué necesito en ese momento, y creo que estos pequeños ejercicios contribuyen a que podamos ir teniendo un dominio sano de nuestras emociones, porque el dominio no es igual al control. Yo, la mejor manera en la que controlo una emoción quizás es aceptándola
y dejándola salir dentro de mí y dándole manejo con las emociones y con las instrucciones y con las estrategias que hemos hablado. Pero no la controlo porque me castigue por sentirme mal. Entonces la invitación es a ganar dominio sobre nosotros mismos desde la compasión, desde la aceptación y desde la exploración de esos pequeños espacios que nos permiten conocernos. Andrea, ¿qué importancia tiene acá el amor propio? Yo pienso que es muy importante para poder construirnos y construir nuestra autoestima también, exponernos a poder ver que somos capaces de manejar situaciones que nos generan dificultad y que son retantes para nosotros. Yo creo que el mismo hecho de poder identificar qué estamos comiendo de manera emocional y poder desarrollar esas pequeñas estrategias y darnos cuenta que en vez de comer resolvimos el problema, esas pequeñas batallas y victorias que se ganan contribuyen a darnos cuenta de cuán valioso es lo que sentimos, pero cuán valiosos somos en la medida en que somos capaces de hacer cosas que nos resultan retantes. Esa ganancia del conocimiento propio creo que contribuye mucho al amor propio, a la construcción de la autoconfianza, de lo que creemos que somos capaces y de el fortalecimiento como de esas estrategias que tenemos para los momentos difíciles, darnos cuenta que a pesar de las dificultades somos capaces de hacer cosas diferentes para lograr cosas diferentes y también poder enseñarle a otros eso desde el ejemplo. Hablo pensando en las mamás, hablo pensando en los papás, en los hermanos, en las personas que están preocupadas por sí mismas y por otros que están viéndolas a ellas. Yo creo que la mejor manera de trabajar y es de cultivar el amor propio es también dándole al cuerpo y a las emociones y a lo espiritual lo que se necesita. Las emociones se abrazan, uno se ama como es, con su rabia, con su ansiedad y con las emociones que pueda vivir, y aprende a darse cuenta que aún así, con todas esas cosas que vive, es sumamente valioso y sumamente capaz de afrontarlas cuando se decide a probar caminos nuevos. André, para terminar, ¿qué le podrías decir a todas esas personas y a todos estos comedores emocionales? Los que están comiendo emocionalmente y los que posiblemente van a estar y no se han dado cuenta. Bueno, yo creo que lo primero es darles la tranquilidad de que hay solución y que hay maneras de resolver estas dificultades. Y hay maneras de relacionarse diferente con la comida. Todos los días tenemos una oportunidad nueva para hacer un cambio en nuestra vida. Estos cambios y el mismo hecho de reflexionar si soy un comedor emocional o no, ya representan un pequeño peldaño en eso que es una maratón y es la vida. No necesitamos hacer cambios drásticos ya, probablemente necesitamos comenzar a conocernos, a exponernos, a utilizar estas experiencias de consumo de comida de manera emocional para conocernos a nosotros mismos. Entonces es una invitación a conocerse con calma, con tranquilidad. Este es un proceso que más que afán requiere constancia. Esto es como una carrera de 50 metros donde tenemos que darlo todo, es una maratón que dura años. Y mientras la maratón dure, nos podemos caer, nos podemos levantar, nos caemos y a veces creemos que no lo vamos a lograr, pero tenemos derecho a levantarnos otra vez. Entonces es una gran invitación a conocerse, a amarse, a aprender de nosotros mismos. Nuestro cuerpo es muy sabio y si lo sabemos escuchar bien, nos va a decir cuál es la mejor manera de resolverlo todo. Incluso a veces no hacer nada implica también resolverlo. Andrea, muchas gracias por todo lo que nos has mencionado. Todo está muy interesante. Estoy realmente sorprendida con todo lo que has dicho y esto es una oportunidad para que la gente pueda ver un poco más allá de la emoción y pueda entender que todo lo que nosotros hacemos exteriormente y lo que nuestro cuerpo hace tiene siempre algo por detrás. Y yo siempre los he invitado a que ustedes siempre escuchen su corazón, que es el que siempre tiene la razón.